Ahí está. Esto es Las Raras. En Las Raras hay dos realizadores. Uno es una periodista y el otro es un ingeniero de sonido. Eso, esos que se escuchan son mis perros. Eh, pero ya van a quedarse tranquilos. Lo que pasa es que alguien golpeó la puerta. Bueno, en Las Raras podcast, que como ustedes pueden ver aquí, voy a explorar un poco la página. Hay una serie que se llama Te Busco, ¿ya? Lo que pasa es que la realizadora, la periodista, fue atropellada cuando era joven y nunca supo quién la atropelló. Y estuvo súper grave. Y 20 años después, ella reconstruye la historia de su atropello con todas las personas que estuvieron involucradas, supuestamente. Acá vemos otras temporadas de, ¿cómo se llama? Las Raras, que son historias de libertad, ¿ya? Donde se cuentan historias de libertad. Ese es el eslogan de Las Raras. Y en Las Raras tenemos acá distintos reportajes de historias que son súper entretenidas. Está esta de la revolución en la granja de la neocampesina, que es muy divertido, muy bueno. Está también una de la temporada 2 que me gusta mucho, que también lo vamos a dejar listado también como una de las cosas interesantes, que se llama Mapuche Style. Es un muy bonito episodio. Pero yo estoy acá para mostrar un poquitito el comienzo y el arranque de Te Busco, que es la serie limitada sobre la experiencia de la realizadora que fue atropellada. Entonces vamos a buscar, o sea, vamos a escuchar primero un fragmento de Te Busco del episodio 1 que cuenta el atropello y cómo la realización y el guión va construyendo la historia. Por favor, indicarme en este caso si se escucha lo que estamos mostrando. Ahí me muestran, ¿ya? Porque lo tengo alturado, pero si no se escucha, me dicen, por favor. Va a continuación. Las Raras y Podium Podcast presenta Te Busco. No se escucha nada casi, prácticamente. Corrí, 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 corrí. Paso acá. Corrí, 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 corrí. ¿Tú estás de aquí? Sí. La cabeza aquí. Sangre. No. Mediante un aviso en el diario y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes. No, no, no. El auto estaba más acá. Sí, 50, 60 metros desde que te impactó hasta donde quedaste tirado. Otras informaciones, una mujer hizo una búsqueda para encontrar, escuche, a un conductor que la atropelló hace 20 años. Puso un aviso en el diario y ya está pegado afiches para tratar de ubicarlo. Yo me acuerdo que te empecé a hablar. Cata, no te vayas, perra, cata, y tú estás ahí. Yeah. No, no. Pero yo estaba inconsciente. Sí, no, estaba inconsciente. Estaba muerto. Cuando tenía 23 años estuve a punto de morir atropellada. Quedé con amnesia, con la mitad del cuerpo quebrado y con un trauma del que nunca hablo. Como periodista me dedico a contar historias, pero llevo 20 años evadiendo contar la mía. Mediante un aviso en un diario, Catalina May busca al hombre que hace 20 años la atropelló, un accidente en que casi perdió la vida. Para reconstruir todo lo que realmente pasó me falta una pieza clave: encontrar al hombre que me atropelló. Necesito que nos sentemos frente a frente y que me cuente el momento en el que me podría haber matado, porque yo no me acuerdo de nada. El 30 de octubre del año 11 de la noche, Catalina iba camino a su casa. Esta vez el viaje fue algo más largo. Un atropello marcaría su vida. Para llegar a él no tengo ninguna pista, y si realmente quiero encontrarlo voy a tener que salir de mi espacio seguro.
Incluso voy a tener que exponerme en los medios de comunicación y convertirme en viral. Una búsqueda que no se detiene, con avisos, afiches, redes sociales, todo sirve para alcanzar un propósito que para ella es completar definitivamente una etapa de su vida. Mi gran compañero en esta búsqueda ha sido Martín Cruz, el director de sonido de Las Raras. Juntos hemos trabajado durante meses para reconstruir lo que me pasó y para tratar de encontrar al hombre que me atropelló. Yo soy Catalina May. Esto es Las Raras, historias de libertad. Episodio 1. El atropello. Para empezar a investigar qué fue lo que realmente pasó la noche de mi atropello, converso con los 3 amigos que estuvieron conmigo en ese momento: Nico, 15 y Pelao. Era el jueves 30 de octubre de 2003, alrededor de las 11 de la noche. Íbamos los 4 en un auto subiendo por Cristóbal Colón, una avenida que atraviesa la comuna de Las Condes en Santiago de Chile. 15 iba manejando. Yo en esa época tenía un Volkswagen Golf gris, 2 puertas. ¿Qué te digo? La avenida Colón va de este a oeste y tiene 4 pistas, 2 en cada sentido. A esa hora todavía había tráfico. Yo iba en el asiento de atrás con el Nico. Pelao iba de copiloto. Bueno, manejó 15, ¿no es cierto? Porque era el que menos había tomado. Esos viajes eran hablando, cabeza de pescado, escuchando música, vidrio abajo, tomando un poco de aire. Íbamos camino a mi departamento después de pasar la tarde juntos. Me caí de nuevo, pero ya ese es el primer ejemplo, el que estábamos mostrando, que es el de Las Raras, con esa realización que tiene 6 episodios y que cuenta la historia de esta realizadora y de cómo intenta encontrar al hombre que la atropelló. En el caso de este podcast, tiene ahí, como ustedes pueden ver en la pantalla, más abajo, un episodio adicional que finalmente encuentra al conductor que la atropelló, y ese es el epílogo, que no se publicó en el momento en que se publicó la serie completa, porque ya ahí tienes una decisión estratégica, Freddy, a propósito de lo que tú preguntabas, que ellos publicaron, te busco, los 8 episodios de una, con toda la historia. Entonces uno podía escuchar los 8 episodios sucesivamente en una maratón, por lo que uno cuenta. Pero este episodio del epílogo, que es el último mensaje del conductor, vino como 6 meses después, con la historia actualizada, un poco tomando en cuenta lo que habíamos contado de Serial durante la clase. Ellos actualizan con un episodio final que cuenta el cierre de la historia cuando se encuentra con el conductor. Está muy bien realizado porque además tiene un trabajo de terreno con mucha preocupación de sonido. Cuando yo transmito por Zoom, no se escucha lo que debería escucharse. Yo les recomiendo que esta serie la escuchen con audífonos, como muchos de los podcasts se tienen que escuchar. Es una relación única con una sola persona, por lo tanto, si uno lo escucha con audífonos es mucho mejor. Y además tiene un trabajo inmersivo de sonido muy bonito, que creo que es lo mejor que tiene, pero cuenta muy bien la historia y es bien, bien seductor lo que hacen. En términos de lo último que hemos visto, yo me imagino que deben estar en conocimiento del podcast Sensación Documental del año 2024, que es Necesito Poder Respirar, la vida de Jorge González, que es un podcast que se realiza a través de Podium Podcast, que es de Prisa Media, que es un podcast, digamos, hecho con recursos. Y para que ustedes se hagan una idea de lo que pasa acá, de cómo se cuenta una historia acá y cómo se asume una historia acá, de cómo se recogen gran parte de los archivos que se recogen acá, acá hubo una venta de entrevistas. Un periodista que se llama Emiliano Aguayo, que es uno de los pocos periodistas chilenos que ha conversado sostenidamente con Jorge González en los últimos 30 años, le ha hecho varias entrevistas, hay 2 libros de Emiliano Aguayo que recogen la entrevista que él le hizo a Jorge González de Los Prisioneros. Esas cintas de esas conversaciones, él se las vende a Prisa Media. Uno podría decir que ese es el eje del podcast de Jorge González, pero no es así, porque el realizador Nicolás Alonso lo que hace es
a partir de estas cintas, reconstruir la historia de Jorge González con una cantidad impresionante de entrevistas. Pero para eso necesitamos recursos también, ¿no? Esto no se hace gratis, esto se tiene que financiar. Entonces, también lo digo para que tengamos en cuenta que muchas de estas cosas que se ven tan impresionantes tienen que ver con muchos recursos sobre la mesa, ¿ya? Un poco para tener la dimensión. Pero los muestro en atención a que tengamos en cuenta lo importante o lo más importante que nos tiene que quedar en la cabeza acá, que es la capacidad que tienen estos guiones de contar la historia y de meternos en la historia lo más rápido posible. Vamos a escuchar un fragmento del capítulo 1 de Antes de que todo explote, de la vida de Jorge González, de este podcast que se llama Necesito poder respirar. Es la historia del ídolo del rock, del vocero generacional. La historia de un tipo que siempre dijo lo que se le pasó por la mente. Estamos en presencia de un hombre que es talentoso, que es inteligente, que tiene poder de convocatoria y que tiene un talento especial. Estamos hablando probablemente del artista vivo más importante de este país. Un gran músico chileno. Con todos los esquemas que existían hasta el momento en Chile musicalmente. Un tipo que está a la altura de Violeta Parra, de Víctor Jara. ¿No te pareció a mí? Con esa mirada tan hiriente puedo entender. La voz de los 80, Jorge González. Jorge González. Jorge González. Jorge González. Pero no voy a aguantar. Flechas de corazón. Si no viviste en Chile, Perú, Ecuador, Colombia ni Venezuela, quizás debería partir por decirte quién fue Jorge González. Quizás debería decirte que fue sobre todo el líder de Los Prisioneros, la banda más grande en la historia del rock y el pop chileno. Que fue amado, odiado, Escucha, mano, me viene a pasar el respeto acá. censurado, imitado, Conferencia de prensa, el artista las emprende contra los micrófonos. basureado, idolatrado. Eso es lo que nosotros sentimos. Álvaro, es una carta de claridad que habla de que Jorge González es una Dale con la carta extraordinaria, ya. Bien. Bueno, ya, eso es todo. Pero si ya lo conoces, sabes que no puedo contarte en pocas palabras quién fue Jorge González, que no basta con repetir los elogios de los fans, las etiquetas de la prensa, los dardos de sus enemigos. Para poder entenderlo, necesitamos saber quién fue de verdad. No solo su éxito y su leyenda, también su renuncia y su dolor. En 2023, el periodista Emiliano Aguayo nos entregó 10 cassettes de conversaciones con Jorge González, grabadas hace exactamente 20 años. Ese fue el punto de partida de una larga investigación de Nicolás Alonso y Jorge Espillaga. Esto nos llevó a realizar más de 30 entrevistas a amigos de Jorge, exparejas, músicos, productores y a su padre. Desempolvaron registros inéditos y revisaron 3 décadas de archivo audiovisual, hasta llegar al departamento del propio Jorge González en San Miguel. Esta historia, escrita y narrada por Nicolás Alonso, es el resultado de ese viaje. Podcast presenta Necesito poder respirar. La vida de Jorge González. Capítulo 1. Antes de que todo explote. ¿Por dónde partir? Por donde todo se quiebra. Tenemos nuevos invitados que han venido a compartir estos últimos minutos de este viejo año con nosotros. Invitados que han tenido, imagino, un buen año. Aquí, muy cerca mío, un hombre que durante 1993 dijo, me voy a ir solo y estoy seguro que voy a conseguir el éxito. Jorge González, ¿cómo está? Buenas noches.
Gracias por venir. Margot. Es 31 de diciembre de 1993 y en la televisión se ve a Jorge González sentado en el patio de un hotel. Lleva la barba algo crecida, camisa azul, las manos sobre el jean negro. Es el especial de fin de año un año que Jorge quiere que se termine. ¿Cómo fue este año 1993, Jorge, para ti? Bueno, me imagino. Fue regular no va, tirando ¿Por para qué? abajo. Porque fue un año muy raro. Todo el lanzamiento de mi disco fue una cosa bastante horrorosa de la que quisiera olvidarme. Son los últimos minutos del año en que ha sido una estrella, aunque una estrella ha sido siempre. En que ha sido una superestrella, debería decir. Alojado en hoteles de lujo, presentado de traje ante periodistas, como un Jorge nuevo, diferente. Tú nunca has estado muy cerca de eso de ser estrella. ¿Te gusta más la vida sencilla? ¿Y por qué justamente pasó lo contrario? Yo creo que porque los discos de Los Prisioneros fueron tan populares que, no sé, se da la impresión de que ese era el paso lógico que tenía que dar yo y la gente que está alrededor de uno piensa que eso es lo que uno quiere ser o lo que la gente quiere que uno se convierta, Sí. tal. Pero en realidad a mí siempre me ha interesado convertirme en artista. Eso es lo que yo quiero descifrar el misterio de la música. Son los últimos minutos y Jorge está a punto de tirar todo eso por la borda. Si yo piso un jabón y me pego en la cabeza y me muero en la ducha, ya me convierto en leyenda igual que si me hubiera matado la dictadura. O sea, con mayor razón, porque si me hubiera matado la dictadura no habrían existido los discos solistas que son una parte fundamental en la leyenda, porque estamos muy buenas. Los discos solistas. Arranquemos por ahí. Era el verano de 1992, cuando comenzó toda esa historia de la que Jorge, como escuchamos recién, quería olvidarse. Los prisioneros se habían separado y Jorge quería descubrir quién era él, solo, solista, sin la sombra de su banda. Es súper interesante este comienzo porque no parte por el comienzo. Y cuando uno cuenta una historia, para contar una historia de una persona, y eso es a lo que apela este podcast y creo que es el mayor mérito que tiene, es que las historias personales o las historias de vida o las historias que uno tiene que contar son como una fogata en la cual estamos todos alrededor. Y estamos todos mirando la misma fogata desde distintos puntos de vista, desde distintos lugares. Y cuando uno quiere contar una historia, la tiene que contar así. Uno puede elegir puertas de entrada desde distintos puntos de vista. No tiene para qué ser el comienzo. No tengo para qué hacer un Wikipedia de las cosas. No se trata de una biografía de Jorge González. Jorge González, hubiese sido súper simple partir. Jorge González nace en San Miguel el de 1964 bla, 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 y empezar a contar la historia desde niño. Habría sido una posibilidad, pero lo que nos desafía este podcast es a escucharlo desde el momento del quiebre de Los Prisioneros, 1993, ¡pah! Su primer disco solista, que probablemente es la etapa más conflictiva que él vivió, a propósito del rechazo que provocó ese primer disco, La casa en el árbol, ¿se acuerdan? Entonces, la historia está contada desde ese punto de vista, con ese camino narrativo, pero para eso hay que hacer una escritura de guión, hay que tener todo sobre la mesa de manera brillante, y creo que el podcast lo logra desde ese punto de vista. Vamos a pasar a otro ejemplo. Voy a mostrar algunos ejemplos para poder después dejar el último minuto de la clase para comentarios. Este es el podcast que hicimos en vergara240.cl en UDP para los 50 años de la dictadura, del golpe de Estado, los 50 años del golpe de Estado. Y llegó hasta el CIP, hasta el Centro de Investigación Política, una serie de cintas también. Esto también es trabajar con archivo, que me parece que es interesante, sobre Eugenio Berríos. Eugenio Berríos, el químico de Pinochet, que fue asesinado en Uruguay, ¿se acuerdan? En Montevideo uno se acuerda de esa historia vagamente. Este podcast reconstruye la historia de los últimos días de Berríos. En esta oportunidad yo tuve la posibilidad de hacer el diseño sonoro y la edición del podcast, y la construimos de la siguiente manera. Vamos a escuchar un pedacito del primer... No sé si se han dado cuenta, en el caso de las raras, del atropello, del Te Busco, el Necesito Poder Respirar, hay una intro que en el fondo sirve como gancho para contar con varios fragmentos de cosas y después se mete en la historia. En este caso también, en el Armas Químicas, que es el capítulo 1 del podcast de Berríos, también se hace lo mismo. Escucha.
Hermes Bravo, Julio Orellana, dos nombres para un mismo personaje. El químico de la policía secreta de Augusto Pinochet. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado en Chile, 26 cintas de audio, casi todas inéditas, permiten reconstruir su historia, desde sus años como agente de la dictadura a mediados de los 70, hasta que su rastro se perdió a comienzos de los 90. Berríos acostumbraba a grabar en secreto sus conversaciones, las telefónicas y las que tenía en persona. A estos cassettes se suman otros con las declaraciones que dieron a la policía, testigos, amistades y personas involucradas con su desaparición. La calidad de esos audios no siempre es la mejor, pero se optó por privilegiar su contenido. Algunos fueron editados para facilitar su escucha. En esta investigación también se utilizaron entrevistas, archivos de prensa y 5.000 fojas de expedientes policiales sobre el caso. El Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos CIP de la Universidad Diego Portales presenta Berríos, los cassettes secretos del químico de Pinochet. Y vamos a empezar de un comienzo. Como hay que estar. La tranquilidad mía está por ahí. Está marcadito desde el mismo momento. ¿Usted sabía que su hijo iba a abandonar el país? El hecho es que estoy vivo. Capítulo 1. Armas químicas. Esta es una grabación. Regreso en 45 minutos. Luego de escuchar la señal, sírvase de dejar su mensaje. Gracias por llamar. Este es Eugenio Berríos. Es fines de 1991. Tiene 44 años y está desaparecido. Hace semanas no contesta al teléfono y sus cercanos no saben nada de él. Eugenio Berríos carga con un pasado oscuro, pero sobre todo carga con secretos. Entre 1975 y 1977, trabajó para la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet. Estuvo a cargo de un laboratorio clandestino dedicado a elaborar gasarín, una sustancia neurotóxica que afecta al sistema nervioso provocando la muerte. Pretendían ocuparlo como arma química para eliminar a los más importantes opositores de la dictadura sin dejar rastro. A Berríos lo busca la policía. El detective Nelson Joffre, de 30 años, sigue los pasos de su desaparición. Buscar el paradero, saber si está en buenas condiciones en Berríos. Así que vamos a empezar de un comienzo. ¿Cómo conoció a don Eugenio Berríos y en qué circunstancias? Sobre su escritorio, Joffre tiene una orden de detención para que Berríos asista a declarar. ¿La razón? El ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, ha dado pasos sustantivos en la investigación sobre el asesinato del embajador y el ministro del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, y su secretaria norteamericana, Ronnie Moffitt. En septiembre de 1976, una bomba hizo estallar su auto en pleno centro de Washington. En detective Nelson Joffre. Estaba citado como bioquímico, que había trabajado con... Era todo genérico en el decreto. Y en ese comienzo, obviamente, nosotros no teníamos acceso a los procesos, o sea, no teníamos más información que eso. El ministro nos entregaba los decretos y si había consultas, él nos decía, nos comentaba. Esa es la historia de Eugenio Berríos. También están los 6 capítulos disponibles. Y acá tengo este, que es un podcast de conversación, que es español, que es de un tipo que se llama Jordi Wild, que es muy famoso en España, y que hace entrevistas. Ustedes, como pueden ver ahí, no sé si se alcanza a ver, pero las entrevistas son de 3 horas, 1 hora y media, 2 horas 26, una cosa escandalosamente larga. Pero es un muy buen conversador. Pero quiero que lo escuchen para que vean las intros directas y que se hacen con muy pocos recursos. Esto es simplemente la persona que está encargada del podcast, es la persona que le mete la introducción al podcast e invita a la persona a conversar.
En este caso invitó a un soldado de un conflicto de guerra en Irak, en Ucrania y en Somalia, para preguntarle lo que es la muerte, para preguntarle lo que es vivir como soldado, que es bien emocionante todo eso, y la conversa es bien informal en realidad. Pero es para que ustedes se den cuenta de que el podcast tiene también estas formas simples de poder lograrse. Esto es uno de los podcasts más escuchados de España. A partir de ahora, todos los nuevos episodios de The Wild Project en Podimo sin anuncios. Comenta en el podcast donde el equipo de The Wild Project también estaremos. Empezamos con la primera sección de este especial verano de Wild Project 2024. Va a ser una charla intensa, muy interesante. Voy a tener delante a una persona que buena parte de su vida, como decía antes, por si no estabais, ha vivido en el conflicto, ha estado en guerras, incluso algunas actuales como la de Ucrania. Es una persona que puede explicar lo que es el hecho de vivir o morir o de matar para vivir, que es algo que, por suerte, casi nadie tiene que experimentar. Es alguien que, bueno, que de alguna forma creo que puede aportar no tan solo historias de me pasó esto y casi me pelan, sino también incluso de estrés postraumático, filosofía para mí, eso no digo o no, y creo que lo tengo ahí detrás, por lo tanto aguantan por ahí. Pues tener hoy en The Wild Project, en este especial verano, la primera sección, Juan Astray, y ahí está. Juan, ¿qué tal? Por favor. Gracias. Tengo aquí unas chuches para ti, unas almendritas y unas patatas. Vale, muchas gracias. Todo está ahí. Y si quieres algo de beber... Agua. Agüita, vale, pues sí. Ah, vale, perfecto. Sí. Bueno, vaya vida. Claro, antes de venir, visto la biografía, es una locura de biografía. O sea, para ti no. Para ti será como... Bueno. Lo que tú has vivido, pero desde fuera casi parece de película, ¿no? Sí, puede parecerlo. Y es una cosa que llevo mal porque, claro, en mi barrio, la gente más cercana, familiares, claro, lo típico, como no están habituados al mundo militar, lo típico, eres un héroe. A mí esa palabra, no es que la odie, pero no va conmigo, porque realmente lo que yo he hecho, yo creo que debería hacer no todo el mundo, pero sí todo aquel que sienta empatía por los civiles y por los que mueren en las guerras, por un militar, el cual está en un país como España, en el cual solo se hacen maniobras, y que siga así, que gracias a Dios siga siempre así, pero no están curtidos en una primera línea de un frente de batalla. Entonces darles la oportunidad, digamos, OTAN, ONU, de que secciones, batallones, les dé la oportunidad, el que quiera, voluntario, no se lo obliga a nadie, de conflictos que nos incumben a la OTAN o a la ONU, que a España dejen también tomar un poco las riendas para curtirse, porque realmente experiencia en el ejército español activo son muy buenos. Yo tengo compañeros muy profesionales, pero no les falta jugar el partido, como el que dice. Claro. Estás entrenando de lunes a viernes, llega el partido y estás en el banquillo. Claro, o directamente no hay partido, no hay liga, ¿no? Es la liga de otros. Exacto. Ahora iremos un poco, cronológicamente en tu historia, porque hay muchas cosas, ¿no? No tan solo has estado en lo que sería en la trinchera, para decirlo llanamente, sino que has estado en la Legión, mercenario, pero también has estado en... Bueno, perdóname, sí. Mercenario es una palabra para los que nos dedicamos a... Cuando estamos fuera de nuestro ejército, yo por ejemplo me licencié, estuve 6 años en la Legión Española, en Fuerzas Especiales. Me licencié y puedes tomar varios caminos, ¿no? Seguridad privada, escolta privado, pero también está la oportunidad, el que quiera o se forme para ello, de irte al extranjero, con empresas privadas, lo cual en España, ahora mismo estoy un poco desconectado porque me dedico más aquí en España a hacer escoltas y demás, pero... Gente VIP, ¿eh? Sí, gente VIP. Lo que sí que es verdad que creo que la legislación decía que estaba prohibido. Bueno, esta conversación es alucinante. Muy larga, por cierto, pero esto habla de la sencillez de los formatos, la sencillez del formato de entrevista. Voy a prender la luz porque está medio oscuro acá, si ustedes me lo permiten. Vengo de inmediato, pues me tengo que dar una vuelta más encima para prender la luz. Ahí sí está todo mucho más visible. ¿Qué sensación les deja? Tenemos 15 minutitos para discutir. ¿Qué sensación les deja la multitud de formatos y posibilidades que ustedes pueden desarrollar en un podcast? ¿Se ajusta a lo que ustedes creen que podría ser
el trabajo que ustedes podrían realizar? ¿Lo ven posible dentro de su margen de operatividad, de intereses? Susana, por favor. Hola, fíjate que yo quería expresar no sé si mi desencuentro con el tema, porque siento que a pesar de que tú haces insistencia, digamos, que hay que conocer la audiencia, que hay que ver la realidad y toda la cosa, en el fondo siempre el referente es el podcast que tiene mucho, o sea, el podcast como más industrializado, no sé cómo decirlo, más producido, más... Entonces, la verdad que yo me siento tan alejada, o sea, incluso cuando dicen, por ejemplo, no sé, seguidores, 7.000 seguidores, te va a ver el podcast y el otro no sé cuantito, en YouTube tenía otras cuantas, o sea, ni sé yo si estoy tan alejada de la realidad respecto a otros medios comunitarios, pero realmente me produce una desazón, una frustración respecto a este tema, porque mira, a lo mejor si se hubiese abordado, y no sé, disculpa, si se hubiese abordado desde la realidad de las radios comunitarias, en qué es lo que están produciendo las radios, y a partir de allí ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Pero cuando tenemos como referente este, este, este tipo de podcast, realmente siento que yo no siento que no tengo que hacer nada, no puedo hacer nada, no me siento incompetencia como para hacer algo al respecto en el contexto de lo que tú nos has estado mostrando. En ese respecto, Susana, yo creo que lo que nosotros hemos mostrado son las posibilidades de formato, no las posibilidades de alcance. Pero, pero lo que sí me gustaría, digamos, invitarte a hacer es poder concebir, acercar la idea del contenido que yo domino como realizador o como realizadora y poder ajustarlo a un formato de realización que permita construir audiencias que en este minuto, al no tener nada construido, no existen, pero que se pueden ir construyendo específicamente. Desde ese punto de vista, quienes estén más cerca de la conversación lo pueden hacer desde ahí. Quienes estén más cerca de los programas misceláneos o del conocimiento de ciertas materias lo pueden hacer desde ahí. Y creo que también eso se acerca más bien a la experiencia radiofónica que puede ser trasladada de manera más específica. Es decir, el trabajo que uno hace en la radio comunitaria puede ser llevado a podcast de manera más cómoda, creo, y de manera más extensa y más específica. Y creo que la única diferencia que debería uno tomar en cuenta al construir un podcast desde lo comunitario es que en la experiencia de la radio, en general, no tenemos tanto tiempo de desarrollar ciertos temas y el podcast sí nos permitiría desarrollarlo de manera un poco más cómoda. ¿Cómo se construye eso en el tiempo? Eso puede ir cambiando, puede ir ajustándose. Y lo que uno tiene que tener claro es que esas herramientas están a la mano para poder hacerlo. Y de acuerdo con la experiencia de las personas que están acá, que son muy diversas, hay algunos que son mucho más dúctiles haciendo entrevistas, hay otros que son más dúctiles en la calle reporteando, hay algunos que tienen la capacidad de contar propiamente sus historias, hay formatos que tienen más cercanía con la ficción, que también pueden ser dúctiles para ciertas personas, pero todo eso está construido o puede ser construido a partir de la experiencia que uno tiene. Uno no puede pretender en ese sentido que los grandes formatos, las grandes historias o las grandes realizaciones que tienen muchos recursos y que yo advertí que eran hechas de esa manera, son las que nosotros pretendemos realizar. Ahora, creo que lo que uno debería tener claro es que las posibilidades del podcast son muy simples en términos de realización, porque en rigor lo que uno necesita para poder hacerlo es un teléfono. Y desde ese punto de vista, la construcción significativa tiene que ver con los temas que uno conoce para poder construir esas audiencias. Y en la medida que uno va
relacionándose en ese mundo, uno puede ir acercando el podcast de a poco, orgánicamente, a lo que las audiencias están buscando. Es un trabajo de búsqueda, estoy de acuerdo, pero me parece que también es algo que a uno le permite especificar cosas que en la programación tradicional de la radiofonía uno no puede completar por tiempo, por formatos, por otras razones. Entonces, creo que la invitación va más por ahí, para poder conocer esas posibilidades. Y de hecho, el comienzo de la tarea, que no la voy a dar hoy día específicamente, sino que la voy a dar la próxima semana, al menos yo voy a plantear una idea de cómo pensar esto para poder realizarlo. Entonces, la primera tarea va a ser cuán factible es lo que yo quiero hacer desde el punto de vista de esto, que se lo voy a mostrar en unos minutos más, antes del cierre de la clase, por cierto. No sé si alguien estaba eh, levantando la mano también. Marcos, ¿eras tú el que estaba levantando la mano, no? Ah, ya, no hay audio. Todavía no puedo Jorge, solucionar perdón. el problema. Sí, Marcos, por favor, ahora te ¿Me escuchamos. escuchas o no? ¿Me escuchas? Comprendiendo un poco tal vez a Susana, a la Caprile, ya, de la voz de Paine, porque a veces, por ejemplo, cuando hay este tipo, por ejemplo, de construcción que se hace frente, por ejemplo, al sonido, uno, por ejemplo, como una radio comunitaria, por decir, de repente como que se ve absorto frente a tanta magia, y yo creo que un poco, tal vez, creo interpretar un poco a Susana, y frente a esa circunstancia, se siente un poco por dónde comienzo. O sea, hace años yo haciendo radio, yo haciendo esto y lo otro, pero ¿por dónde comienzo? Estoy en estos estudios, ¿cierto? Me he atrevido, pero ¿por dónde comienzo? Yo creo que por ahí a lo mejor pasa la circunstancia, tratando de interpretar un poco lo que ella dice. Yo, por ejemplo, el asunto de las raras, lo escuché completo, todos los capítulos, lo encontré un poco absorto, dije yo, una cuestión increíble, y la verdad es que, no sé, yo creo que a lo mejor como el profesor Cuevas, como el profesor Jorge y el otro profesor, a lo mejor pegar un poco de motivada para poder llegar a puerto, porque de repente la verdad hay que ser honesto, uno yo creo que debe ser honesto, y eso lo quería decir en delante. A lo mejor hay gente muy adelantada en esto, muy adelantada, y feliz por ellos, pero a lo mejor no todos estamos tan adelantados, y eso a lo mejor entendiendo un poco a Susana, por ejemplo, conversaba también con Claudia Maturana de Radio Cajón hoy día mismo, y también, por ejemplo, de repente hay gente que ni siquiera en algunas radios, que son directoras, no saben cómo funciona la edición, cómo funciona, por ejemplo, el Audition, cómo funciona, por ejemplo, el Radio Voz. No saben esas cosas. Entonces, creo tal vez interpretar un poquito, y no digo que esto sea, que esté mal, que quede súper claro eso, es fascinante, pero me pongo un poco en la situación de ella. Capaz, perdón, profe, que me extienda. No, Marcos, súper bien. Y yo creo que me agarro de tus palabras para poder insistir en que para poder realizar un podcast, y para poder estar en el entorno en el que nos estamos moviendo, más allá de que estos ejemplos puedan sonar grandilocuentes en el sentido de lo que podamos alcanzar a hacer, sí me gustaría señalar que desde el punto de vista de la realización y desde el punto de vista de lo que uno sabe hacer o alcanza a saber hacer, yo creo que una idea de un podcast podría ser realizada solamente con un teléfono. Si uno tiene una idea de algo que sea realizable en varios episodios, yo podría ser capaz, yo como realizadora o como realizador, podría ser capaz de hacer un podcast y subirlo a internet y compartirlo solo con un teléfono, sin edición, sin conocimiento de edición. No es necesario tener conocimientos de edición para poder hacerlo, pero sí tengo que tener claridad respecto de la idea que quiero llevar a cabo. En la medida que yo tengo la idea clara de qué quiero realizar,
menos decisiones voy a tener que tomar en términos de la producción para poder editar o tener que pedir ayuda para una edición. Yo creo que eso también hay que tenerlo súper claro. Y desde ese punto de vista, creo que la concepción de una idea y la claridad con la cual uno puede plantear un podcast que tiene que ser específico respecto de ese tema, que es lo que más nos cuesta decir, eso determina la forma de realización que tenemos al alcance. Y desde ese punto de vista, no necesitas conocimiento técnico, no necesitas conocimiento audiovisual, solo necesitas una idea bien planteada y necesitas un teléfono para poder plantear una temporada de episodios que puedan subirse a internet. En la última clase nosotros vamos a decir cómo se suben esos audios, pero perfectamente posible es que con la mayor economía de recursos y conocimientos, tú solamente con un teléfono puedes potencialmente tener una excelente idea de un podcast. Y eso yo quiero transmitir la tranquilidad que eso es objetivo cumplido para este curso. Es decir, si la idea es clara y el podcast es potente en términos narrativos, ahí está el 7. No está en la complejidad de la edición, no está en la complejidad de la narrativa, no está en la complejidad de lo técnico en términos de resolución de sonido. Sí tiene que ver con la claridad de la serie para el propósito que yo estoy planteando. Eso es lo que puedo recalcar respecto de lo que tú dices, Marco, que te agradezco, por supuesto, el concepto que acabas de exponer muy claramente. Mauricio, tú primero, y después el profesor Saavedra. Lo mío va como un comentario también como en el sentido de que está el lenguaje radiofónico, está ahí, hablábamos de los 4 o 5 elementos, la voz, la música, los sonidos de las máquinas, los sonidos de la naturaleza, etcétera. Entonces, eh, a mí en ese sentido me parece interesante escuchar eh, esa forma, independiente de lo que uno vaya a hacer después. Las mismas historias que venimos contando hace muchos años, no sé, los personajes populares, biografías, memorias, etcétera, eh, se pueden, eh, se pueden mejorar, creo yo. Pero creo que también hay que hacer un énfasis en términos de las formas de narración. Y eso es lo que a mí me parece interesante, porque al tomar una opción por un tipo de narración o un tipo de narrador, nos permite, ¿cómo así decirlo?, encantar también a las personas que nos van a estar escuchando en nuestros espacios territoriales, en distintos lugares. Yo me acuerdo que yo vengo del audiovisual, pero me acuerdo que una vez un fotógrafo chileno tomé un cursito con él y me decía que hay que conocer las imágenes del territorio, por así decirlo. En este caso, ¿cuáles son, cómo haría yo un podcast de mi territorio? Indagaría en los sonidos, en los sonidos de mi espacio donde yo me muevo, a lo mejor. Y eso también permite también revitalizar el sonido de nuestras radios y también de los programas. Entonces, hago también una invitación a que aprovechemos tomando en cuenta también de que los ejemplos que nos muestran igual son de una alta calidad de producción, pero creo que podemos tomar distintos tipos de narraciones y recursos que están a la mano, y hay que aplicarle, a ver cómo decirlo, como eh, más que priorizar los electrones, priorizar las narraciones y las palabras también. ¿Cómo vamos a contar una historia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso sería mi aporte. Gracias, Mauricio. Súper bien. Esa es la idea, creo yo. Francisca, primero tú y después Jorge Saavedra. Francisca primero, dale. Todos, yo escuchando a Susana, igual me hace reflexionar que en las radios populares, comunitarias, existen dos realidades. Una es como todo el trabajo que requiere de las radios, de estar haciendo muchas tareas para el material que se está transmitiendo. Principalmente en mi experiencia, a veces uno se concentra mucho en los programas que son en vivo y creo que los que somos de otra generación igual tenemos ya más insertado
estas herramientas del podcast. A mí lo que mostró el profesor como que igual me motiva a poder como incursionar en crear como otro tipo de relatos. Y lo que igual le quería compartir a Susana, que hace mucho tiempo cuando yo empecé a estar en las radios comunitarias, yo empecé a usar el podcast como, porque en las radios comunitarias llegan muchas organizaciones sociales y uno de repente los programas lee los comunicados que por internet nadie los lee porque son larguísimos, entonces igual hay muchas cosas que se concentran en las radios comunitarias de las organizaciones sociales y que quedan como en el aire, porque quedan en las radios en los programas que están en vivo y en el escrito que generalmente pienso que nadie los lee. Entonces, sí sirve esto, por ejemplo, para cuando se lee ¿cómo se llama? Un comunicado, sacar ese comunicado y poner una música y subirlo al podcast y así transmitirlo a otros medios, a páginas web o internet. Entonces, hay muchas formas de cómo usar esta herramienta porque de repente la idea que nos plantean ahora, claro, hay que como dedicarle más tiempo en construir un relato, pero también hay formas más inmediatas de poder utilizarla. Gracias, Francisca. Súper bien. Me parece que esa experiencia está súper aplicada a una utilidad, pero así bien particular, que habla además de la definición del podcast, que es portátil, que es dúctil, que transforma, que narra y que te ahorra tiempo. Y que es escuchado por la gente a la que tú le entregas eso en la página en la que subes, la posibilidad de escucharlo cuando esa persona quiere y no tener que mamarse la lectura de algo demasiado largo y que en general está redactado de manera un poco tediosa y uno no tiene mucho tiempo para eso. Eso es pensar en el tiempo de la gente. Eso es pensar en la narrativa de las cosas. Eso es lo más importante a la hora de los criterios para poder evaluar este curso, sobre todo porque había personas que me estaban comentando, oye, pero el criterio, ¿cómo va a ser si esto va a ser tan variado? ¿Cuál sería el criterio de evaluación para este podcast? El podcast, lo que queremos evaluar es la capacidad narrativa de una idea que se perpetúa y se va desarrollando episodio a episodio. El trabajo que nosotros vamos a hacer de aquí a marzo tiene que ver con esa idea. Tiene que ver con cómo uno resuelve una idea en específico para poder transmitir de manera dúctil, portátil y entretenida, narrativamente atractiva, esa idea con los recursos que uno tiene a la mano. Y esos recursos no tienen por qué ser, no tienen por qué ser elocuentes en términos de edición de audio, ni requieren que uno tenga conocimiento vasto en términos de la edición de audio. Uno puede ir aprendiendo esas cosas, o a otras personas pedirle que lo hagan, o incluso el software va a ir avanzando de tal manera que te va a ir ayudando a cortar cosas. Cada vez es más fácil un poco eso. Pero independiente de que eso suceda, uno podría no tener ese conocimiento y armar explícitamente una idea y traducirla dentro de un concepto y grabarlo simplemente a través de un teléfono para poder crear una serie que se pudiera subir y convertirse en un podcast. Perfectamente posible. No requiere más conocimiento que ese. Uno puede ir desarrollando otras herramientas en la medida que uno necesite, pero ese ejemplo que da Francisca es un ejemplo de algo que resuelve el podcast. Yo tengo una necesidad narrativa, acá tengo los insumos para hacerlo, esto es lo que yo hice para poder resolver esa situación. Y ese podcast tiene una utilidad. Entonces, eso garantiza un poco esa idea de que a través de algo sencillo, pero súper claro, o sea, el propósito sigue siendo el mismo, uno resuelve asuntos de contenido con un podcast que ha diseñado. Profesor Jorge, no sé si usted quiere decir algo ahora. No, le dejo la palabra. Había levantado la mano otras personas. Sandra. Eh, Sandra de- también está aquí para y, hablar. y alguien de la Lafken Mawida había levantado la mano. No sé si También, Sí. sí. Exactamente. Bueno, las que han movido, por favor, si pueden abrir su micrófono y hablar, sería fantástico. Y después voy con Sandra. Hola a todos, Hola. estoy eh, enganchándome en el tema del podcast, es algo súper lejano para nosotros como radio,
Ujú. porque no lo hemos experienciado mucho. Me parece algo súper interesante y como que me invita a explorar eso, pero me siento súper ignorante y súper desnudo cuando hablan de relatos narrativos o cosas así. Es como audiovisuales y como nombres tan rimbombantes, en verdad como que pienso como me gustaría un poco que a modo de aporte nomás, de opinión personal nomás, que de repente se pudiera un poco aterrizar los contenidos a las realidades Perfecto. que vivimos nosotros como radios, porque por ejemplo yo vivo como a 40 kilómetros de Valdivia, en una zona montañosa donde apenas tengo internet y donde la mayoría de la gente aquí somos gente de campo. Entonces, claramente, además que es una realidad súper extrema, distinta a lo que viven las demás radios, pero yo creo que en disponibilidad de recursos, de conocimientos técnicos o de vocabulario o de cosas así, por ejemplo, me asusto, pues me quedo así como súper así como colgado en verdad de cómo voy a resolver esto en verdad, porque hablar ni me acuerdo cómo lo nombraron, pero algo narrativo que era, no me acuerdo qué, pero como que al final son cosas que de verdad como que recién voy pescando el hilo y como que igual me gustaría de repente conocer experiencias de otras radios, de repente quizás más indígenas o más de pueblos originarios de otros lugares, que de repente, que así como decían ustedes, porque sin recursos, sin cosas, ¿cómo lo hicieron ellos? Porque, por ejemplo, veo eso, o sea, no sé, po, es un poco la crítica que hicimos cuando fuimos a la radio cooperativa, donde vimos esos súper A la estudios cooperativa, de súper cooperativa. cosas. Ah, claro, eso, pues Claro, cuando fuimos a sí, esa no, sí, te radio, entiendo perfectamente. que era así como chuta, era otro planeta, y igual me habría gustado, no sé, pues de repente haber conocido los estudios de La Voz de Paine, por ejemplo, no sé, pues haber conocido la experiencia de ellos, que igual es como algo más parecido a lo que vive uno. Pues entonces me ha pasado igual con los otros cursos, o sea, con las otras temáticas que hemos tenido dentro de los módulos que hemos pasado, que igual siento que es algo como lejos de lo que nosotros vivimos dentro de los recursos y los conocimientos que tenemos, a pesar de que han estado buenos, sí, pero me gustaría, por ejemplo, el tema de podcast, ojalá poder aterrizarlo siento que nos faltan muchas herramientas, porque, por ejemplo, me dicen armar un relato narrativo, yo no tengo idea cómo hacer eso, y digo así, ¿qué me pongo a hablar? ¿Entrevisto a alguien? ¿Cómo cuento un relato? Ahora más encima después dijo, y bueno, y tienen que hacer un relato con varios capítulos de la historia, entonces yo quedo así como, ya, no sé, bueno, eso como que a modo de como, de repente quizás fue mucha formación, quizás, pues yo no alcancé a agarrar todo, pues, pero siento que es algo súper interesante y me gustaría poder no desmotivarme con esto o quedar así como tan bombardeado, abrumado de tanta información. Eso. No, muchas gracias por tu comentario, te pasaste. Creo que tenemos que hacer un aterrizaje, sí, yo creo que es necesario. Creo que es algo que lo están ustedes sintiendo y creo que tenemos que hacerlo lo más simple posible y eso es lo que va a considerar el comienzo de la clase siguiente. La idea de ir paso a paso, muy básicamente para entender y para no frustrar las expectativas de lo que uno puede realizar. Eso lo vamos a ver con mucho detalle. Yo me voy a preocupar de armarlo de la manera más didáctica posible para la próxima clase. Así que muchas gracias por sus comentarios. En todos, me falta Sandra Zúñiga, por favor. Para ir redondeando brevemente, porque se está acabando el tiempo. Pato, no te escuché lo último. ¿Le diste la palabra a Sandra. Sandra? Sí, le di la palabra a Sandra. Ya. Perdón, no escuché. Hasta con audífono me cuesta eh, por mi discapacidad auditiva. No, yo la verdad es que había escuchado mucho de podcast, pero de verdad, profe, me voy remotivada. Creo que es un aprendizaje para todos, porque yo no tampoco cachaba mucho, a pesar de que yo no hago radio, como siempre les digo, yo hago televisión, pero igual es súper importante. eh, Buscar una forma
de llegar a la comunidad, llegar a nuestros vecinos, con temas que a ellos les interese de acuerdo a donde vivamos y también con otras realidades. Así que de verdad yo me voy muy, muy motivada y voy a empezar a estudiar un poquito más sobre el tema porque no lo había tomado en cuenta. Así que era eso, profe. Y bueno, nunca es tarde para aprender, chicos, todos estamos aprendiendo cosas nuevas, así que, y para eso estamos el resto de los canales y radios comunitarias para apoyarnos en lo que podamos hacer, po. O sea, así que cuenten con eso. Muchísimas gracias por tu comentario. Muchísimas gracias. Jorge, ¿tú querías decir algo más? Sí, dos cosas. La primera tiene que ver con este curso y es que voy a volver a compartir algo que tiene que ver con, en el chat, comparto una web de la radio comunitaria El Brote, que es de Villa Ciudad Parque, en Argentina, en Córdoba, Argentina, que es es una localidad de 2.800 habitantes. Y ellos tienen una serie de 3 episodios creados por organizaciones comunitarias y tienen temas, yo no sé si lo he mencionado esto, pero yo soy originario de Melipilla, entonces tienen temas que me encantaría bueno, es una ciudad más grande, ¿no? Pero acá está el monte, hay distintas localidades de distintas magnitudes, que tocaran temáticas, ¿no? Por ejemplo, uno de los programas tiene que ver con identidades, saberes culturales, otra, hay una serie que tiene que ver con... em, perdón, que tiene que ver con nociones de fe en la comunidad en la que uno vive, otra que tiene que ver con cómo trabajamos el tiempo, y otra que tiene que ver con cómo comemos, y otra que tiene que ver con qué significa la comunidad, cómo ha pasado, cómo ha variado con el tiempo. Eh, Son historias de un pueblito pequeño de Argentina. Así como hay tantos lugares de historias y relatos, finalmente todos crecimos escuchando a algún familiar o algún vecino o algún artesano contando historias, ¿no? Y estamos rodeados de esas historias, a pesar de que, claro, a veces se puede complejizar un poco por los conceptos. Así que qué bueno, profesor Cuevas, que podamos tener esta vuelta y para poder ir también moldeando y avanzando juntos. Eso quería decir por el lado del curso, de este. Y por el lado del otro, del de edición y programación, la semana en el chat pregunté si parecía que nos diéramos un tiempo más para entregar, porque eventualmente podían estar muy apretados de tiempo. Entonces, me parece que pudiéramos dar una semana más y dejar la entrega para el próximo jueves, si es que no es problema para quienes lo entreguen y quienes lo hayan enviado puedan tener una semana más de entrega. Esto lo voy a enviar por escrito mañana junto con la grabación de la clase de hoy y las presentaciones en PowerPoint. Eso por mi lado. Gracias, Jorge. Y Andrés, para que vayamos cerrando nuestra clase de hoy. Voy a tratar de abreviarlo. Yo creo que aquí hay varios puntos. Uno, la muy buena disposición de ustedes de hacer este esfuerzo de atraernos nuestro interés a estas, por un lado, tecnologías, pero yo lo veo también por otro lado, que como que ustedes con muy buena voluntad, pero como que nos están tocando no una, sino que varias campanitas, en el sentido de que nos están diciendo, oye chiquillos, el tema de la radio comunitaria o de la comunicación comunitaria no es ya tan solo la antena al aire, sino que también ahora están las redes y se ha abierto todo un espectro en el cual yo creo que la mayoría estamos un poco como cojeando, tanto en la parte tecnológica, la creatividad, eh, pero yo creo que en la tercera instancia mía lo veo como un desafío. O sea, yo reconozco que me han dejado pagando, pero eso no significa para mí que debería yo abortarlo, sino que buscarle el ajuste para sacar la tarea, pero también pidiéndole a ustedes que en ese sentido no, yo creo que lo entienden, pero en el dicho al hecho hay un poco de trecho. Yo creo que a veces pueden ser que nos estén dando recomendaciones como a profesionales, ¿m? Como a comunicadores profesionales de profesión, de carrera. Y ahí estamos en la cuenta en contra. Muchos entramos como aficionados, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido hay que buscarle un poquitito un colchón
para aquellos que no pudiendo hacerlo de una forma, lo puedan hacer de otra, pero ir hacia lo que ustedes están proponiendo, digamos que en el fondo es que la radio tiene que abrirse a otros medios, conjunto con la radio antena, con la transmisión al aire, tiene que abrirse a otros. Porque yo veo que hoy día esto es un cocodrilo, un hocico de cocodrilos que si nos quedamos solamente en la radio antena, al final no nos va a escuchar nadie, o va a bajar mucho, porque lo que decía don Francisco, nos guste o no nos guste, yo lo vi esto en una entrevista hace 25, 30 años atrás, que él decía que le preguntaban sobre qué había pasado con su programa, que había ido en baja, que ya no estaba las 6 horas que estaba en Canal 13, que esto, que el otro. Entonces él dijo, mira, lo que tú quieras, pero dime cómo voy yo a luchar con que ahora han aumentado los canales nacionales en Chile como red. Segundo, en ese tiempo eran los Errols, las videocaseteras, que se habían masificado. Detrásito llegó el CD o los DVD, y después ya llegó, ya como un tsunami espectacular, la internet, y el programa en el fondo se fue, y claro, él tuvo que ser inteligente en reconocer que ese formato que él trajo y incorporó era para los 50, 60, rayando 70. Entonces, nosotros puede ser que nos pase algo en ese sentido de estar insistiendo solamente en una comunicación directa, que está bien que eso, pero tal vez deberíamos empezar a considerar la necesidad de capacitarnos en algunas otras instancias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Súper bueno tu concepto. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es la tarea, se las voy a dejar enunciada oralmente solamente. Piensen que para este curso de podcast tuviésemos que hacer un podcast o un podcast como el que estamos definiendo, solo con un teléfono, sin necesidad de editar ni nada de eso. Lo que sí necesitamos hacer es plasmar una idea específica. Entonces yo quiero que en esta semana ustedes se lleven esta idea. Que piensen cuál es la idea específica que ustedes desarrollarían en un podcast. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ir pensando. Voy a dejar en los anuncios del Canvas, voy a dejar este mismo concepto para que ustedes vayan incluso poniendo o planteando dudas. Esto es una idea, esto es un ámbito, ¿cómo lo puedo cerrar? Porque eso también nos va a pasar, que nos vamos a confundir un poco y tenemos que dejar la idea bien ajustada. Si la idea está buena y bien ajustada, se puede hacer con un teléfono y después digitalmente puede convertirse en un podcast. Ese es el objetivo del curso. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de desarrollo y preocupación de este concepto para que no sea necesario ningún conocimiento digital más que el hecho de tener que subir algo a internet, que siempre se puede hacer por el teléfono, que es la herramienta que vamos a usar básicamente. En este caso, vamos a tomar en cuenta también aquel elemento que varios de ustedes han mencionado en las condiciones en las que están trabajando, que no tienen tanto conocimiento o no tienen conocimiento de edición digital. No se preocupen, no es la idea. La idea es que lo que ustedes quieran planificar como podcast pueda ser traducido y factible, que sea posible de hacer. Y que la única herramienta técnica que necesiten para eso sea un teléfono para poder hacerlo. Se puede. Y de hecho, piensen en ideas específicas, no ideas generales. Ideas específicas. Si ustedes respondan a esta pregunta. Si ustedes tuviesen que hablar de algo que saben hacer, si ustedes tuviesen conocimiento acumulado de todos estos años en su trabajo como radialistas y comunicadores, para poder entregar específicamente en un podcast, ¿qué tema harían? ¿Qué desarrollarían? Si no es una sola idea, no piensen en una sola idea, piensen en opciones para poder ver después cuál es más factible o realizable. Y al comienzo de la clase de la próxima semana vamos a establecer una grilla de condiciones básicas para que eso sea factible, para bajarle un poco la ansiedad a esto, para que se den cuenta de que una idea bien trabajada
una historia bien amalgamada, bien armada, puede concebir un podcast perfectamente y puede salir a buscar su propia audiencia después. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Por mientras, piensen en las ideas que ustedes realizarían, pero no se echen arriba cosas que no sepan hacer. Echen a andar como ingredientes de esa idea lo que ustedes llevan dentro, lo que saben hacer, la experiencia que tienen para poder entregar un concepto de podcast, ¿ya? Eso tenemos que dejarlo súper claro. Y eso lo discutimos a partir de la próxima semana. Yo lo voy a establecer. Vamos a partir la clase estableciendo cuál es el principio por el cual queremos definir este trabajo y así poder realizar lo que no hemos hecho o lo que tenemos que conceptualizar que puede ser digital. Pero para que sea lo más sencillo posible, lo más simple posible. Haylin Wilmot dice que tiene 5 años con un podcast. ¿Puedo prestar nuevos episodios de lo que tengo en mis plataformas o debe ser algo diferente? Yo creo que si tienes un trabajo preste, ya ha trabajado Haylin, puedes presentar parte de lo que tienes como parte del trabajo, adaptarlo quizás a alguna cosa que nosotros pongamos, pero yo creo que si ya lo tienes, eso es parte de lo que tenemos que construir. Así que eso también habla de que nuestra audiencia también tiene cosas más avanzadas algunos y otros menos, pero eso es lo que tenemos que hacer. Profe, en relación a ese comentario que usted acaba de hablar de Hayden, ¿existen las probabilidades de que se pueda generar esta transversalidad de desarrollar un podcast en grupos de conocimientos, los que son audiovisual, con los que hacemos para poder ser colaborativos y no se genere esta carga de angustia en el cual podemos trabajar mutuamente y desarrollar una propuesta en conjunto en un grupo de 2 o 3, que uno hace TV, otro hace radio, yo hago podcast y vamos colaborando? De hecho, era algo que yo conversaba fuera de micrófono con el profesor Jorge durante esta tarde, que nos parecía que había conocimientos distintos en este curso, en este componente de integrantes, y por lo tanto debe haber gente que quiere hacerlo solos o solas, y va a haber gente que va a necesitar apoyo de otras personas. Así que yo generosamente les pido que abran esa posibilidad y puedan comunicarse entre ustedes para formar grupos, sobre todo aquellas personas que piensen que pueden aportar acerca de una cosa y sientan que están al debe con otra para poder reunir criterios y poder hacer el trabajo en grupo. Esto se puede hacer en grupo, sí. Maravilloso. Se puede hacer en grupo y se puede hacer individualmente, si uno deseara también. No sé, pues uno trabaja en un equipo y dice, no, yo quiero hacer esto solo para ver cómo puedo aprender a hacer esto perfectamente. Como también podemos ser más generosos y ver, oye, mis conocimientos lo aporto en esto y usted enseña y también una herramienta mecanismo ir enseñando algo que también no lo van a comprender. Como el señor de Sí, todo es posible, todo es posible. Así que piensen en eso también. Si ustedes piensan a estas alturas que requieren trabajar con otras personas, este es el momento también. La colaboración es como lo que nos debe gobernar en este sentido. Vamos a dejar hasta acá, 9:15. Nos pasamos un poquito, pero bueno, estamos. Muchísimas gracias a todas y a todos.